Es esta una tierra torturada, siempre sedienta, inhóspita como pocas. En su paisaje desolado nada invita a quedarse. Sin embargo, como si fuera el más fértil de los valles, los viejos pueblos del pasado se la disputaron encarnizadamente y a falta de agua la regaron con su sangre. Sumerios, egipcios, griegos, hebreos, romanos, todos ellos y aún otros antes y después lucharon para conquistarla. Pero razones estratégicas aparte, solo es lo que es: un áspero desierto que al esconderse el sol se puebla de fantasmas. El destino, que no carece de ironía, quiso conceder a esta parte reseca del planeta un mar. Pero en vez de aliviar con ello sus rigores, no hizo sino aumentarlos, porque es un mar tan estéril y ausente de vida como las tierras que lo rodean, a tal punto que se le conoce como el Mar Muerto. Las gentes que por aquí anduvieron lo llamaron de diferentes formas: mar de la llanura, mar del asfalto, mar de Lot, mar de sal. Y todas exageraron, porque no es mar sino lago. Mide 76 kilómetros de largo y apenas 17 en su parte más ancha. Está incluido en la falla afroasiática, la Gran Falla, una hendidura geológica que se extiende desde el Asia Menor hasta África, y es el lago más bajo del mundo. Las pequeñas olas que de cuando en cuando agitan su superficie están casi 400 metros por debajo del nivel del mar. Por eso el aire es aquí más denso, con un 15% más de oxígeno que a orillas del Mediterráneo. Un aire pesado, caliente, impregnado de olor a azufre y petróleo. Los historiadores clásicos contaban que los pájaros no podían volar sobre estas aguas de una a otra orilla porque a mitad de su vuelo caían envenenados por los gases nocivos. Lo cierto es que hoy nadie teme tan pestilentes vapores y este lago, con pretensiones de mar, es frecuentado por turistas en busca de alivio para su artrosis o sus problemas de piel y, de paso, disfrutar de la sensación solo en él posible de flotar como el corcho. Estas aguas sin vida contienen 5 veces más sal que las de cualquier otro mar u océano, y aunque lo intentasen, los bañistas no podrían hundirse en ellas. Salvo la que aportan algunas torrenteras cuando llueve, su única fuente de agua procede de un mítico río, el Jordán, la arteria que dio vida a la Galilea bíblica y en la que Juan el Bautista bautizó a Jesús. Un caudal constante que desemboca íntegramente en el Mar Muerto y que en él debería quedarse, porque mar o lago el hecho es que no tiene desagüe alguno, pero es tal el calor que cada día se evaporan 8 millones de metros cúbicos de sus aguas, prácticamente los mismos que recibe del Jordán. Por eso, este pequeño mar tiene hoy la misma extensión, más o menos, que tenía hace 4.000 años, en tiempos de Abraham. Un mar de aguas yermas, pero que pese a todo siempre ha sido útil. De él se llevaban los antiguos egipcios el betún para embalsamar a sus muertos, y largas caravanas transportaban su preciada sal hasta lugares lejanos. En la actualidad, la empresa del Mar Muerto, unos 3 kilómetros al sur del monte Sodom, extrae la riqueza mineral del lago y sus camiones, cargados de potasa, de magnesio y de sal, parten hacia el norte, en busca del puerto de Asdod, en el Mediterráneo, o siguen la ruta del sur, hasta Eliat, en el Mar Rojo. Pero más que por sus peculiaridades, lo que ha hecho de este un lago singular ha sido la historia. En una de sus orillas, en Qumran, tuvieron su último monasterio los esenios, esa secta singular de hombres puros, doctos en el arte de sanar, con fama de adivinos infalibles,
y copistas cuidadosos de los 5 libros atribuidos a Moisés, que junto con otros textos transcribieron fielmente en miles de pergaminos, parte de los cuales ocultaron en cuevas de los alrededores cuando la invasión romana, y cuyo hallazgo, hace medio siglo, constituyó uno de los mayores acontecimientos arqueológicos contemporáneos. Entre los muchos relatos contenidos en esos 5 libros, en el Pentateuco, no pocos tuvieron como escenario el Mar Muerto. Pero uno de ellos es especialmente interesante, porque alude a un acontecimiento tan extraño que ha dado pie a todo tipo de conjeturas y que aún sigue sin resolver: la destrucción de Sodoma y Gomorra. Dos ciudades parecidas a cualquier otra de las que el viajero puede encontrar en Judá o en Galilea, solo que aquellas, según el texto bíblico, estaban habitadas por gentes tan depravadas que Yahvé decidió borrarlas del mapa. Es uno de esos oscuros episodios que tanto abundan en el Antiguo Testamento y que no dejan en muy buen lugar la figura del Dios judío, porque es de suponer que en ambas ciudades vivían muchos inocentes, aunque no fuesen más que los niños de corta edad. Sin embargo, él no hizo otra exclusión que la de Lot y su familia. El resto fue condenado a muerte. Un milagro sanguinario, atroz y peculiar. Las gentes de esas ciudades continuaban con su actividad cotidiana, ignorando que su destrucción estaba programada con hora fija. Al parecer inaplazable, porque los 2 ángeles, los 2 varones enviados por Yahvé, tuvieron que sacar casi a la fuerza a Lot y su familia. El tiempo se les echaba encima y si se retrasaban también serían víctimas de la destrucción. ¿Qué sucedió realmente en Sodoma y Gomorra? Fue algo que los ángeles sabían de antemano, pero que los habitantes de las 2 ciudades no estaban en condiciones de prever. Algo súbito, inesperado, que iba a borrarles de la faz de la tierra junto con sus animales y sus casas. Dice el texto bíblico: por su parte, Abraham, madrugando, dirigióse de mañana al lugar donde había estado de pie ante Yahvé, y oteando hacia el lado de Sodoma y Gomorra y hacia todo el país de la cuenca, vio que subía de la tierra humo, como humareda de un horno. Esta descripción, la forma urgente, perentoria con la que Lot fue conminado a abandonar la ciudad, la prohibición de mirar hacia atrás, el hecho de que por detenerse su mujer quedase metafóricamente convertida en estatua de sal, y sobre todo el que no se haya encontrado ni rastro de ambas ciudades, ha llevado a muchos a imaginar que todo se debió a una explosión cegadora cuyo poder destructivo abarcó una extensa zona. Si el viajero busca en los mapas, encontrará el nombre de Sodom, pero no señala una ciudad, sino una pequeña región en la que cuando llegue a ella podrá ver un monte, modernos hoteles a la orilla del Mar Muerto y desierto, solo desierto. El nombre ha permanecido, pero solo eso. Las auténticas Sodoma y Gomorra nunca han sido encontradas. Los arqueólogos han buscado inútilmente sus ruinas, tal vez porque se hayan desintegrado, como sugieren algunos, o porque no las hayan buscado en el lugar correcto. Veamos un mapa del actual Mar Muerto. Como puede apreciarse, hay 2 zonas diferenciadas. Una al norte de la península de Al-Lisan, el auténtico Mar Muerto, con profundidades de hasta 400 metros, y la otra al sur de esa península, con aguas poco profundas. Entre ambas existe una franja de terreno pantanoso. Como les comenté al principio, el Mar Muerto está incluido dentro de la Gran Falla Afroasiática, lo mismo que el lago Tiberíades y el lago Ulé aún más al norte.
una enorme hendidura geológica que se extiende desde el Asia Menor hasta África. Una larga zona de inestabilidad en la corteza terrestre que ha dejado enormes cicatrices. Una región en la que hasta hace poco tiempo eran frecuentes los terremotos y las erupciones volcánicas. En cualquier libro sagrado de cualquier religión, la Biblia entre ellos, muchas de las catástrofes naturales son atribuidas al dios correspondiente. De esa forma, una extensa inundación local se convierte, pasado el tiempo, en un diluvio universal con el que Dios castiga, no se sabe bien por qué, a la humanidad. O un terremoto en el que mueren centenares de israelitas es interpretado como obra divina, en este caso para castigar a unos disidentes. Lo mismo podría decirse de las plagas de Egipto, del paso del Mar Rojo o de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Lamentablemente, al atribuirle esas catástrofes a la divinidad para así ensalzar su poder, ésta no sale precisamente muy beneficiada, porque en esas catástrofes mueren por igual los culpables y los inocentes, los hombres, las mujeres y los niños, lo que se conjuga difícilmente con esa imagen de Dios paternal y bondadoso que se le quiere dar. Tal vez en el caso de Sodoma y Gomorra haya sucedido lo mismo. Este es con toda probabilidad el mapa de la zona antes de la catástrofe. El Mar Muerto llegaba solo hasta donde ahora está la península de Al-Lisan, y las legendarias ciudades se encontraban en el valle de Sidim, al sur del mar y también en plena falla geológica. Hace unos 4.000 años, la región se vio sacudida por un terremoto más. Parte del valle se hundió, mientras que entre erupciones de magma y enormes llamaradas de asfalto ardiendo, el Mar Muerto, roto su límite, anegaba la cuenca recién hundida hasta alcanzar sus dimensiones actuales y sepultando bajo sus aguas las ruinas aún humeantes de Sodoma y Gomorra. Bajo estas aguas duermen Sodoma y Gomorra con los huesos de sus habitantes conservados por la sal desde hace unos 40 siglos. Pero las catástrofes y la muerte no son siempre obra de los dioses o de la naturaleza. El hombre ha demostrado cumplidamente una gran capacidad para llevar a cabo él solo esas tareas con toda eficacia. Un poco más allá, a las orillas de este mismo mar, vamos a encontrar el escenario donde se produjo uno de esos acontecimientos sangrientos en los que esta tierra ha sido tan pródiga. Un lugar que es clave para el espíritu del pueblo judío, Masada. Esta meseta descarnada, que se ha convertido en un símbolo de identidad nacional para Israel, fue el último reducto de la resistencia judía durante la conquista romana. Una vez más, el viajero se pregunta qué lazos invisibles ligan al hombre con la tierra. Cómo este paisaje, que es la imagen misma de la desolación, ha hecho correr tanta sangre, ha sido motivo de tanto dolor, de tanto sufrimiento. La silueta fantasmal de Masada apenas contrasta con el conjunto de cerros desnudos que se levantan en esta orilla occidental del Mar Muerto. Sería un accidente más del desierto, un peñote estéril como el resto, de no ser porque en él se escribió una de esas páginas desesperadas de la historia. En esta meseta, allá por el año 63, casi 1000 judíos prefirieron suicidarse antes que rendirse a las legiones de Roma. Al menos eso es lo que relató el historiador Flavio Josefo. Ya veremos después si con rigor histórico o dejándose llevar por el sentimiento. Fueron las excavaciones realizadas entre 1963 y 1965, bajo la dirección del profesor Igal Yadin, las que han arrojado más luz sobre muchos de los enigmas históricos que Masada planteaba. Aquellas excavaciones, que en gran medida fueron un medio de exaltación del espíritu nacional judío, contaron con voluntarios que procedían nada menos que de 28 países diferentes y que se costearon ellos mismos el viaje. Pocas veces en la arqueología se ha hecho tanto en tan poco tiempo.
En las cuevas de sus acantilados se encontraron restos de gentes que las habitaron temporalmente hace ya 6000 años. Desde entonces, Masada no ha dejado de ser visitada u ocupada periódicamente, pero su verdadera historia comienza hacia el año 40 a.C., cuando el rey Herodes el Grande decidió convertirla en ciudadela fortificada y construirse en ella una residencia. Tal vez por miedo a una rebelión, quizá previendo el acoso de Marco Antonio incitado por Cleopatra o sencillamente por puro capricho, el hecho es que Herodes levantó en este insólito lugar palacios, almacenes, edificios administrativos, baños públicos. Poco queda, pero dado el aislamiento de Masada, es de imaginar el esfuerzo que toda la obra supuso. Arquitectos, obreros, artesanos y decoradores traídos desde Jerusalén y Jericó para levantar paredes, labrar columnas, estucar, pintar, ensolar con bellos mosaicos. Cuando la tarea estuvo terminada, llegaron administradores, soldados, servidores, cocineros, sacerdotes, centenares de personas que, además de alojamiento, debían tener garantizada su alimentación. Un problema resuelto gracias a los almacenes que se hallaron durante las excavaciones, en los que había sitio suficiente para guardar desde aceite hasta legumbres, pasando por grano, dátiles, vino y todo lo necesario para que garantizase la subsistencia durante un largo periodo de aislamiento. Pero ¿y el agua? Las excavaciones han dejado al descubierto que en Masada el agua no parecía ser un problema. Había bastantes baños, incluso un baño público como este. Además, al servicio de Herodes había muchos judíos que seguían sus ritos. Tenían su sinagoga y también tenían mikabes, pequeños baños rituales para la limpieza ceremonial. ¿De dónde procedía el agua en un sitio tan aislado y seco como este? Aunque de ordinario secos y polvorientos, los desiertos reciben de cuando en cuando el regalo de la lluvia, generalmente de forma tan torrencial como breve. Y el desierto que rodea a Masada no es una excepción. Cerca de la meseta hay dos vadis, dos cauces habitualmente secos por los que discurre el agua en las pocas ocasiones en que las nubes se muestran generosas. Solo es cuestión de retenerla para que no se pierda una gota y luego almacenarla. El primer problema lo solucionaron con dos pequeñas presas y dos acueductos, gracias a los cuales el agua llegaba hasta Masada. Pero faltaba por solucionar el problema más importante: ¿cómo almacenarla? Y lo hicieron. Este árido peñasco está en parte horadado. En su interior y a diferentes niveles se excavaron en la roca 12 enormes cisternas, cada una de ellas con capacidad para 4.000 metros cúbicos. En total, Masada podía almacenar 50 millones de metros cúbicos de agua. No había problema, pues, para resistir un largo asedio. Un asedio que no se produjo, al menos en tiempo de Herodes. Toda esa ciudadela, preparada para resistir un asedio, decorada profusamente, acondicionada incluso con lujo, toda esa doble muralla defensiva, no sirvieron para nada. Tuvieron que pasar casi 70 años para que la ciudadela de Masada cumpliera la función que le había sido asignada, aunque fueron otros los sitiados y otros los motivos del asedio. La gran rebelión judía, iniciada en el año 67 contra la ocupación romana, había terminado sin conseguir su objetivo. Aún así, grupos aislados de rebeldes continuaban hostigando a los invasores. Uno de esos grupos tenía su refugio aquí, en Masada. Lo constituían 960 judíos, entre hombres, mujeres y niños, pertenecientes a la facción de los celotas, bajo el mando de Eleazar ben Yair. Y aquí permanecieron
hasta un día de la primavera del año 73, en que todos ellos encontraron la muerte. Han pasado más de 19 siglos, pero todavía son visibles allá abajo los restos de los 8 campamentos y de la muralla que levantó el general Flavio Silva para rodear Masada y evitar la fuga de los rebeldes. El asedio debió ser tan largo e infructuoso que, a pesar de los enormes inconvenientes, el general romano decidió asaltar la fortaleza y terminar de una vez. Para ello construyó una rampa de piedras y tierra por la que hacer llegar sus máquinas de guerra hasta los muros defensivos de Masada. Una obra colosal que aún permanece en su sitio pese a los siglos transcurridos. A medida que progresaba la rampa, las catapultas hacían llover sobre la meseta miriadas de proyectiles de piedra, ennegrecidos para que no fueran vistos y evitados. Eran los mensajeros de un fin inevitable y cercano para los asediados. Al fin, cubierto el último tramo de la rampa con un pontón, los pesados arietes pudieron abrir brecha en el muro defensivo. Y así, enardecidos, tal vez ansiosos de una lucha cuerpo a cuerpo que terminara con tantos años de campaña, los legionarios de Roma entraron en Masada. Pero nadie salió a su encuentro. Ni una flecha, ni un grito, ni una espada en alto les aguardaban. Solo el silencio. Aquellos 960 celotas que defendían la meseta, hombres, mujeres y niños, habían elegido la muerte antes que rendirse. Las excavaciones realizadas en 1965 por Igal Yadin demostraron que después de ser conquistada, Masada estuvo ocupada por una guarnición romana al menos durante 40 años. Después, cuando ya había perdido su valor estratégico, solo conoció visitantes ocasionales. Algunos de ellos tuvieron suficiente tiempo como para dejar huella de su paso. Es el caso de los monjes cristianos que en el siglo V y VI levantaron esta capilla. Poco a poco, Igal Yadin, gracias a monedas, gracias a restos de vasijas, piedras, estucos, fue reconstruyendo la historia, el pasado de Masada. Pero en esas excavaciones hubo un hecho, un hallazgo de singular importancia para el pueblo judío. En una pequeña cueva del acantilado sur fueron encontrados cerca de 30 esqueletos, tanto de hombres como de mujeres y niños. Sin pruebas demasiado contundentes, se decidió que esos restos eran de los héroes que en el año 73 habían preferido autoinmolarse antes que rendirse. En consecuencia, y durante una impresionante ceremonia, 19 siglos después de su muerte, fueron enterrados con todos los honores. Fue en el año 1969. Eran el símbolo del nacionalismo, de la independencia y del amor a la libertad. Hoy, 30 años después, hay motivos para plantearse la posibilidad de que aquellos restos inhumados oficialmente y entre tantos honores no pertenecían a los defensores de Masada. Incluso cabe la posibilidad de que ni siquiera fueran judíos. Así al menos lo sostiene un antropólogo israelita, Joe Zías, que en 1997 afirmó que en esas excavaciones habían encontrado huesos de cerdo junto a esos restos. Obviamente no podía tratarse, si eso es así, de restos de personas judías, porque el cerdo es un animal impuro para ellos. Sin embargo, si fueran romanos, como sostiene Joe Zías, estaría justificado, porque el enterramiento de los romanos, si se acompañaba del sacrificio de un cerdo, y quedaba de alguna manera institucionalizado, oficializado. Esa es la tesis que se mantiene en discusión y que hace volver de nuevo el problema de qué fue con los casi 1000 defensores de Masada, porque aunque realmente se trate de restos de defensores de esta ciudadela, faltan más de 900 cadáveres por encontrar. Si hacemos caso al historiador Flavio Josefo, que no era precisamente un modelo en cuanto a rigor histórico se refiere,
el nombre de los 10 celotas encargados de matar al resto fue echado a suerte. Tras cumplir su sanguinaria tarea, otro sorteo decidió cuál de esos 10 mataría a los 9 restantes. Una vez hecho, ese último superviviente se suicidó. ¿Quién sabe? Como los que murieron en Sodoma y Gomorra, probablemente estos nunca sean encontrados. Y tampoco importa demasiado. Esta tierra ha devorado ya tantos muertos cuyas tumbas permanecen ignoradas que 1000 más apenas cuentan.